Hola, primer ciclo, primero y segundo de la ESO, bienvenidos a Alicia en el País de las Maravillas, en su quinta unidad didáctica, en su quinto capítulo, como dice aquí, consejos de una oruga. Bien, se trata de hacer un ejercicio relacionando la forma y su evolución a raíz de lo que le dice Alicia al principio del quinto capítulo a la oruga que está sobre una seta. Le dice que ella también se transforma, incluso más que la propia Alicia, que está muy desconcertada por esas transformaciones que sufre desde que entró en el laberinto, como vemos aquí en el primer capítulo, pasando de ser una criatura pegada al suelo a ser una criatura voladora, con una vida breve, pero extraordinariamente distinta a la vida que tuvo en origen pegada al suelo. Y además con una enorme belleza. Hay mariposas que tienen dibujos en sus alas absolutamente extraordinarios. Bien, el paso es el de la oruga, al de la crisálida, al de la mariposa. Y nosotros, ya que Alicia había comido una magdalena en el capítulo anterior, vamos a pasar relacionando la oruga con la magdalena que está comiendo, la crisálida con la seta y la mariposa con el árbol, para terminar elaborando todo un discurso alrededor de nuestra protagonista. Bien, para ello vamos a seguir estos criterios que serán explicados en clase más detenidamente, pero que relacionan la forma, después de haber estudiado muy por encima, pero haber estudiado lo que es una seta, cuál es el comportamiento de su forma, dónde podríamos encontrar un nudo entre ambos elementos, no solo entre estos dos, sino entre todos los siguientes, y llegar a una conclusión. Bien, aquí tenéis un ejemplo empezado, en el que he jugado con el árbol, lo he invertido, este árbol que está sobre el laberinto, lo he invertido a modo de sombrero y he jugado con las setas, que aquí no se aprecian muy bien, luego lo veréis mejor, luego con la oruga y finalmente he llegado a la magdalena en forma de montaña. Esto lo vais a ver mucho mejor a continuación. El ejercicio va a partir de aquí, para vosotros, exactamente de aquí, para primero de la ESO, no para segundo, para primero de la ESO, y yo, como siempre, os pongo el ejemplo. El ejemplo consiste en ir elaborando el discurso formal relacionado con los elementos de los que partimos, la magdalena y su evolución en seta, como veis aquí, en un lugar elevado con respecto a ese paisaje que hay en el fondo. La magdalena, como veis, se convierte en seta de una forma muy sencilla. La seta se va a convertir en árbol de una forma más sencilla incluso todavía, de tal forma que esos árboles se relacionan con el paisaje del fondo, con ese motivo campestre que hay en el fondo, y esos árboles se van sumando en un conjunto, van a ir creando un bosque. El ejercicio está, por supuesto, por acabar, y ese bosque va a ir trepando sobre una montaña que tiene esos pliegues en sus paredes, creando una enorme magdalena, con lo cual en este ejercicio completo hay un movimiento cónico, de una curva cónica que se llama hipérbola, y podríamos jugar de lo más pequeño, siguiendo con ese discurso, hasta lo más grande, porque esta magdalena llevada aquí haría que Alicia se hiciese pequeñísima, igualmente llevada aquí haría que Alicia se hiciese gigante. O sea, respetando siempre el discurso de Lewis Carroll, que no olvidemos nunca que fue un gran matemático, un profesor de matemáticas nada menos que en la Universidad de Oxford. Y todas esas matemáticas están continuamente palpitando en el relato de Alicia. Bien, vosotros vais a partir, como siempre, de un principio ya elaborado, que es este, el mismo que he empleado yo,
Y lo que quiero es que desarrolléis vuestra imaginación. Aparte del ejemplo que ya os he puesto, que os puede servir para reinterpretarlo o para copiarlo ya directamente, lo suyo es que hagáis un ejercicio de un pequeño esfuerzo de imaginación, si podéis construir un paisaje mejor, pero si no, directamente paséis de la Magdalena a un segundo elemento intermedio y a un tercer elemento, y lo podéis distribuir así, en forma de triángulo. Os voy a poner un ejemplo interesante, como poco interesante en el relato que va más adelante. A partir del episodio 5, del capítulo 5, Conversaciones con una oruga, podemos convertir la Magdalena, insisto, lo fácil que es convertir una Magdalena en un montón de cosas, por ejemplo, pues es facilísimo convertirlo en una tortuga. Bien, sí, ya sabéis que las extremidades y la cabeza de las tortugas son retráctiles, pueden contraerse para ir a parar por debajo del caparazón. Bien, esta es la pista que os doy, porque si leéis el quinto capítulo, atención a la pista que os estoy dando, podréis convertir la Magdalena nada más y nada menos que en un palo de golf, que sería lo más parecido a un palo de croquet, que es un elemento que va a aparecer, un instrumento deportivo que va a aparecer, el juego de croquet, más adelante en el desarrollo del relato de Alicia en el País de las Maravillas. Bien, esto con respecto a primero de la ESO. Primero de la ESO tendréis este. Y en segundo de la ESO tendréis este otro, que viene reforzado por una clase en este mismo canal, Dibujo Anselmo Lorenzo, que se llama Ceafraca, en donde se explica lo que voy a explicar ahora mucho más deprisa, pero que se explica más detenidamente, en esa clase que se llama Ceafraca. Partiendo de este rostro cortado por la mitad, que pertenece a una gran actriz española, contando con su permiso y con toda la consideración y el respeto que se merece esta gran actriz, bueno, pues vamos a hacer algo como esto. Esto es otro ejemplo que aparece, ya digo, en esa clase de YouTube que se llama Ceafraca, como suena, con C, en los dos casos. Bien, tenemos una modelo en este caso con un ramo de flores, y lo que vamos a hacer es cambiar su rostro, pero de una forma completamente loca, completamente imaginativa, completamente fresca, que es aquello a lo que nos invita Lewis Carroll en el relato de Alicia en el País de las Maravillas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis un segundo ejemplo, podéis transformar esa mitad de cara en lo que queráis, y aquí tenéis un tercer ejemplo, aquí sería pues gruesa y delgadísima, y aquí pues en modo pirata, ¿no? Con ese pañuelo cubriéndole uno de los ojos, como si fuese una mujer tuerta en este caso. Bien, pues esta es la tarea que tenemos pendiente para empezar este año que viene, este año en el que ya estamos, 2025, en el primer ejercicio de la segunda evaluación, en el capítulo 5 de Alicia en el País de las Maravillas, que es nuestra quinta unidad didáctica. Hasta luego.